Hola, buenos días. Soy María Francisca Fernández, enfermera del programa de vacunas de la Consejería de Salud, y vengo a dar la segunda conferencia del primer ciclo de conferencia de actualización sobre las vacunas. Y la parte que yo voy a comentar un poquito es acerca de la logística de las vacunas, todo el proceso que hay que hacer previamente a lo que es lo bonito de las vacunas, que es la administración a la población. Bueno, pues yo todos los pasos que hay que hacer con anterioridad, pues voy a intentar explicarlo lo más simple posible, porque no es la parte más bonita de las vacunas. Entonces, una pequeña introducción, pues todos sabemos que la inmunización frente a enfermedades graves ha sido un gran logro de salud pública, siendo las vacunas pues una de las intervenciones que más aportan a la mejora en salud de nuestras poblaciones. Es frecuente que las vacunas pues sean reconocidas como una de las principales medidas de salud pública, pudiendo asegurar que las vacunas son, sin lugar a dudas, una de las intervenciones de salud pública más importantes, bien por su alta efectividad, que todos conocemos, y segundo, por su buen perfil de tolerabilidad. Las vacunas han permitido salvar millones de vidas, erradicar muchas enfermedades y avanzar en la eliminación y control de otras, así como demostrar ser una de las intervenciones más coste eficientes. Para poder llegar al momento de la vacunación, que es lo que os comentaba, pues son necesarias una serie de gestiones y actividades sin las cuales pues no sería posible llegar al proceso de vacunar a. Van a incluir pues una previsión de dosis, la adquisición y compra de las mismas, la distribución, almacenamiento y conservación de las mismas. En España, como en otros países industrializados, los gobiernos desempeñan un papel dominante en la adquisición de las vacunas y en la fijación de los precios, así como lo hacen también para la mayoría de los productos farmacéuticos. Todo esto ahora os lo explicaré un poquitín más detallado. Entonces, lo que os comentaba, el proceso de vacunación como tal, pues engloba una previsión de dosis, la adquisición y compra, el almacenamiento y la conservación. Todos los pasos importantísimos para que se produzca un buen proceso hasta el momento de administración a la población. En cuanto a la adquisición y compra de las vacunas en la administración, pues vamos a destacar tres pilares fundamentales. Por un lado está la planificación de las necesidades y el crédito presupuestario, con cuánto dinero contamos para comprar las vacunas, que eso también es un detalle a tener en cuenta. El segundo es preparación de la documentación administrativa, que es bastante complicada y mucha documentación, porque hay que hacer unos pliegos de bases técnicas y unos pliegos de cláusulas administrativas particulares, se llaman así, según la ley de contratos, la PCAP. Y por último está la fase de licitación y adjudicación de la vacuna. Esta fase, digamos que es un poquitín más compleja, he intentado hacerla aquí un poco resumida y ahora más adelante hablaremos de cada uno de los pasos. ¿Qué es lo que primero hay que hacer? Pues una aprobación del expediente y del gasto que va a suponer esa compra de vacuna. Esto se debe aprobar, lógicamente, por los mecanismos competentes para ello. Segundo, se constituye unas mesas de concurso. Luego, esta compra de vacunas se debe publicar en los boletines, tanto en el perfil del contratante, que debe estar publicado durante 15 días, como en el diario oficial de la Unión Europea, que debe estar 30 días. Luego hay una serie de apertura de sobres, que realmente se hace así, literalmente, se abren unos sobres en el que el sobre, denominado sobre A, es que incluye la capacidad y solvencia del laboratorio. El segundo, la oferta económica y precios. Y en el tercero, la oferta relativa a criterios de juicio de valor. Este sobre C en vacunas no es frecuente que se haga. Para el resto de productos farmacéuticos sí, pero no para vacunas. El siguiente paso, propuesta de adjudicación con la correspondiente documentación. Después hay una resolución de esa adjudicación en el que se crea un documento llamado documento de o disposición de pago. Después se firma el contrato entre la administración y el laboratorio. Pedimos la vacuna, recibimos la vacuna y, por último, una vez que tenemos la vacuna, da lugar a un documento también llamado documento de orden de pago. El proceso de adquisición y compras en la administración, pues las vacunas utilizadas en los programas de vacunaciones se financian con fondos públicos.
y son adquiridas por la Administración mediante un proceso de licitación pública, que es lo que os comentaba anteriormente, y se siguen pues unas directrices legales de ámbito nacional y europeo. Gracias a estos programas pues se ha conseguido que la vacunación sea universal para toda la población. Eso repercute, por un lado, a la prevención de enfermedades y, por otro, porque se consiguen altas coberturas de vacunación. En Europa, pues, muchas vacunas se envían para su aprobación comercial a través de la Agencia Española de Medicamentos. Sin embargo, luego es cada país el que determina los calendarios y los precios de las mismas. En España, el Ministerio de Sanidad, en coordinación con todas las comunidades autónomas, pues puso en marcha la posibilidad de adherirse a un acuerdo marco, que ahora explicaré un poquito lo que es un acuerdo de compras de vacunas centralizado y que está gestionado por el Ministerio. Esta financiación, como os decía, de vacunas en nuestro país, pues es 100% pública para los calendarios y para las recomendaciones de las ponencias de programas y registros de vacunaciones que son aprobadas por la Comisión de Salud Pública y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Además, luego las comunidades autónomas, dentro de sus propias competencias, pues pueden financiar adicionalmente otras vacunas a determinados grupos de riesgo. Ahí sí que cada comunidad pues tiene un poco de libertad para esto. Por si hay alguna vacuna nueva en algún calendario que en unas comunidades está y en otras no, pues eso ya es competencia propia de la comunidad autónoma. Luego la adquisición de vacunas, pues como os decía, es un proceso técnico-administrativo largo y no exento de complejidad, que además requiere bastante tiempo de tramitación. De hecho, pues las oficinas de intervención que se encargan de tramitar todo este papeleo, pues recomiendan iniciar estos procesos con un plazo mínimo de 6 meses respecto a la fecha que queremos tener la vacuna. Pues porque hay que hacer una firma de contratos, hay que respetar unos tiempos de plazo de reclamaciones de distintos laboratorios, en fin, una serie de procesos que mínimo puede llevar perfectamente 6 meses de tramitación. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta pues, a la hora de adquirir las vacunas? Pues es lo mismo, planificar las necesidades y crédito presupuestario. Este proceso pues, requiere de un informe de necesidades que tenemos de vacuna en función de los calendarios de vacunaciones y el presupuesto con el que contamos para comprar esas vacunas. Debe constar en esta planificación de necesidades pues el nombre y el tipo de vacuna, cuántas dosis queremos comprar, el precio unitario por dosis, la posibilidad de prórroga, es decir, si ese contrato que hago con el laboratorio puedo ampliarlo y ver si también puedo conseguir un aumento adicional de dosis en caso de que la previsión no se haya hecho lo más cerrada posible y en cualquier momento dado podamos necesitar más dosis de vacunas. ¿Cómo se prepara esta documentación administrativa? Bueno, pues hay que diferenciar los pliegos de bases técnicas, ahí es donde constan las características específicas de la vacuna, qué composición tiene, qué presentación tiene, la caducidad. Todo esto después lo veremos un poquito más detallado. Luego toda esta información se va a incorporar a un pliego de cláusulas administrativas particulares, donde también se debe especificar unos criterios de adjudicación para cada lote de vacuna. Los criterios ahora los veremos, todos puntúan y en función de la suma total y del laboratorio que más puntuación se lleve, pues ese al que se le compra la vacuna. Estos criterios de adjudicación pues deben ser cuantificables de forma objetiva y deben ser valorados de forma objetiva y deben ser cuantificables de forma directa. La fase de licitación, bueno, pues es un poquito lo que os he contado antes en el organigrama, pues que debe haber una aprobación del expediente, la constitución de las mesas de concurso, la publicación en los 2 boletines, la apertura de los sobres y la propuesta de adjudicación, así como la resolución, la firma del contrato, la compra de vacuna y, por último, la orden de pago. ¿Qué aspectos tengo que tener en cuenta a la hora de comprar las vacunas? Bueno, pues primero, anticipar y adaptar las necesidades reales de stock vacunal. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que se deben tener en cuenta varios factores, como puede ser cualquier cambio que se produzca en los esquemas vacunales respecto a años anteriores, o bien cambios en las pautas o dosis adicionales que en un momento dado pueda necesitar, así como que aparezcan vacunas más modernas, con más antígenos, incorporación también de nuevos grupos de riesgo, tanto infantiles como en la población adulta, con las pautas de vacunación según determinadas patologías
que se incluyan grupos de vacunación, pues como ahora se han incluido hace unos años las embarazadas, grupos de viajeros. Y también hay que tener en cuenta la existencia de alertas o brotes epidemiológicos que pueden surgir en cualquier momento y que requieren realizar diferentes campañas extraordinarias de vacunación. ¿Qué pasa con las situaciones de desabastecimiento? Que también las hay. Bueno, pues el hecho de que la industria, que los laboratorios se hayan concentrado, esto da lugar que sean pocas las empresas que producen vacunas. Esto, que la producción sea limitada, se está... Por favor, si podéis apagar los micros todos, es que se está incluyendo la voz. No, pues dentro de 4 semanas. A ver, apagáis los micros, por favor, todos. Gracias. Bueno, estaba comentando lo del tema de que, bueno, que se dan situaciones de desabastecimiento de vacuna y eso lo hemos sufrido todos, tanto a nivel central como a nivel de centros de salud. Y esto os comentaba que era pues debido a que la industria farmacéutica se está concentrando, varios laboratorios se concentran en uno y esto hace que la producción sea más limitada. Y luego también, unido a que hay una mayor demanda de vacunas, pues si se fabrica menos y hay más demanda, pues lógicamente va a llegar a una situación de desabastecimiento. Estas interrupciones en el suministro, pues muchas veces pues, dan lugar a tomar decisiones extraordinarias y difíciles en muchos casos, pero bueno, con el fin de que interfiera lo menos posible en el proceso de vacunación. Bueno, ¿cómo sé yo las dosis que tengo que pedir al laboratorio si voy a necesitar más o si voy a necesitar menos? Bueno, los que llevamos tiempo trabajando en esto, pues digamos que ya tenemos un poquito más o menos solucionado el tema, pero sí que es cierto que muchas veces desde los centros de salud, sobre todo cuando hay sustituciones, pues nos llaman diciendo, bueno, tengo que preparar un reparto trimestral, pedir vacunas, pero no sé cuántas tengo que pedir. Bueno, pues hay una fórmula muy facilita que les puede orientar un poquillo pues, cuánta vacuna más o menos se puede necesitar. Bueno, esta fórmula es muy sencilla. El pedido de vacunas es igual pues, al consumo estimado que yo tengo de vacunas. ¿Qué es el consumo estimado? Pues el consumo de vacunas que he tenido anteriormente, bien en el trimestre anterior o bien en un determinado tiempo anterior, y un stock de reserva que siempre tengo que tener. Ese es el consumo estimado de vacuna. A esto hay que quitarle un stock residual que digamos que es el que hay que tener siempre para hacer frente a cualquier imprevisto que pueda surgir. ¿Qué es el acuerdo marco de compra de vacunas? Bueno, pues el acuerdo marco es un tipo de contrato en el que una o varias administraciones pues fijan las condiciones por las que se van a comprar vacunas durante un periodo de tiempo que no debe ser superior a 4 años, aunque hay alguna excepción, que debidamente justificado pues se puede ampliar este plazo. Pero lo normal es que no supere los 4 años. Aquí en España, pues estos acuerdos marcos se iniciaron en el año 2011, fue una iniciativa del Ministerio de Sanidad, pues para satisfacer las necesidades de vacunas de las comunidades autónomas, sobre todo de las vacunas en los calendarios de vacunación y bueno, pues cumplir los fines pues con estos programas en cada una de las comunidades. ¿Cuál era el objetivo fundamental? Pues armonizar las condiciones de compra en los diferentes procesos de contratación y tener una serie de condiciones ventajosas que conllevara sobre todo un ahorro de coste y tener un control del gasto. ¿Por qué decimos esto? Porque comprando mucha cantidad de vacuna hace que se permita conseguir estas dosis a un precio más económico. Eso siempre va a ir en beneficio del ahorro de costes. Estos acuerdos marcos pues, están amparados por la Ley de Contratos del sector público y permitan que no sean abusivos. Estos le ponen un techo a los laboratorios para que el precio unitario de las dosis de vacuna que ofrecen los laboratorios pues tenga un techo máximo y no puedan subir los precios a partir de ahí. En este proceso pues, se pueden diferenciar dos partes. Por una parte, se fijan los precios máximos de las distintas vacunas a suministrar, que es lo que os estaba comentando. Y segundo, pues que las comunidades proceden a la adquisición efectiva de las vacunas mediante un proceso abierto de contratación. Esto es importante. ¿Qué criterios es el que suma puntos a la hora de adjudicar la compra de vacunas a un laboratorio o a otro?
Bueno, por una parte, la oferta económica. Siempre aparece la oferta económica y es uno de los criterios que más ponderan. Es obligatorio e importante por los beneficios económicos que aporta a la administración. Normalmente se pondera con la puntuación más alta, digamos que es la premisa más importante a tener en cuenta a la hora de adjudicar la compra de vacuna a un laboratorio u otro, y esto hace que las empresas, que la industria ajuste económicamente al máximo el precio de sus vacunas. Es posible, bueno, que los laboratorios a lo mejor disminuyen de una determinada vacuna 1 céntimo o 2 céntimos por dosis, pero eso llevado a la compra de muchas dosis, pues sí que es un ahorro importante a la hora de decidir el laboratorio que lógicamente las ofrezca más baratas. El segundo punto a tener en cuenta es que muestre una presentación que facilite la aplicación de las vacunas. ¿Qué significa esto? Pues que una presentación cómoda y fácil va a hacer que se produzca menos errores a la hora de administrar esa vacuna, menos carga de trabajo al sistema asistencial. También se tiene en cuenta que la presentación sea en caja multidosis o monodosis, que la jeringa vaya o no precargada, que haya que reconstituir la vacuna. Todo esto son factores que van a sumar o restar, según sea, para puntuar a un laboratorio u otro. El volumen de almacenamiento de las vacunas. Para todos, a todos los niveles, es un problema el almacenamiento de las vacunas. Entonces, un menor volumen de almacenamiento pues va a permitir ahorrar espacio en las neveras, va a permitir ahorrar en el tema del transporte. No es lo mismo transportar 100 dosis de vacunas que vayan en monodosis que vayan en multidosis. Si necesito transportarlas en un envase mayor, lógicamente el vehículo que la va a transportar pues va a ser mayor con el aumento de coste que esto conlleva. Entonces, cada detalle cuenta y son detalles a tener en cuenta a la hora de seleccionar un laboratorio y otro. ¿Que las vacunas lleven código de barras o etiquetas autoadhesivas? Bueno, pues esto también es importante porque gracias a ello se agiliza y se garantiza la calidad de los datos en la cartilla de vacunación. No es lo mismo que yo de una jeringa precargada coja la etiqueta autoadhesiva con el código de barras y lo pegue en el carnet de vacunación del niño, a que tenga que escribirlo número a número, el lote, la caducidad, con el riesgo que esto conlleva de equivocarme en algún número, de no escribirlo bien, y eso repercute finalmente en el registro de las vacunas, pues en nuestro programa que tenemos, que es el Registro Regional de Vacunaciones. Como estáis viendo, todos los factores estos que contabilizan la puntuación van en beneficio a que el registro y el proceso de administración pues se haga de la forma más correcta posible. Otro factor importantísimo, ahora más adelante lo veréis, que puntúa para elegir el laboratorio al que se le va a comprar la vacuna, es la termoestabilidad de la vacuna. Cuanto mayor sea esta, pues lógicamente en caso de que se produzca alguna incidencia, pues menos vacunas se van a deteriorar y lógicamente pues eso conlleva pues un ahorro siempre. También influye pues que una misma vacuna en los laboratorios pues lo pueden presentar en cuanto a composición, en cuanto a seguridad y en cuanto a inmunogenicidad, pues pueden tener diferencias que no suelen ser muy sustanciables, pero que también van a sumar a la hora de puntuar esa adjudicación de compra. Y luego, por último, pues la mejora del plazo de entrega o plazo de caducidad. Pues está claro, cuanto antes, cuando yo compre la vacuna, el laboratorio que me las pueda proporcionar antes y el que mayor plazo de caducidad me ofrezca, pues ese se va a llevar más puntuación, lógicamente. Ya tenemos las vacunas compradas, ahora vamos a distribuirlas. Bueno, pues el equipamiento para la distribución de las vacunas, desde el laboratorio, fabricante, hasta el punto último, que sería la administración de esa vacuna al usuario, pasando por las áreas sanitarias, por los centros de salud, por los puntos de vacunación acreditados, consta, pues, lógicamente, de vehículos frigoríficos, de neveras portátiles, de cajas isotérmicas, acumuladores de frío y controladores de la temperatura. Este último dato muy importante porque en todo momento hay que saber si esa vacuna ha estado todo el tiempo de traslado a los puntos de su destino, han mantenido esta temperatura y la cadena de frío, que ahora después os hablaré un poquito de ella.
Pues la utilización de uno u otro de estos vehículos frigoríficos, nevera y tal, dependerá de cantidad de dosis que vamos a distribuir. Lo mismo distribuir pocas dosis o muchas en función del vehículo que vamos a utilizar. El tiempo también hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo llevar una vacuna a 5 kilómetros que llevarla a Yecla o Jumilla, que digamos que están más lejos del punto de partida, que sería EFAME, que es nuestra empresa que distribuye las vacunas. Ahora también hablaremos de ella. Y todo eso, bueno, pues influye a la hora de tener una adecuada distribución de las vacunas a su punto de destino. En cada comunidad autónoma, pues las vacunas se distribuyen cada uno pues como lo gestionan de la manera que cree conveniente. Nosotros aquí en Murcia pues lo distribuimos las vacunas a través de una empresa que se llama EFAME. Esta empresa también se encarga de la distribución de productos farmacéuticos a todas las farmacias de la región. Bueno, pues esta empresa es la que se encarga de distribuir las vacunas que le llegan desde el laboratorio a los diferentes puntos de reparto, que ahora los veremos también. Entonces, a la hora de repartir estas vacunas, una vez que están en EFAME, vamos a diferenciar 3 tipos de repartos. ¿Cómo se distribuye esta vacuna? Bueno, por un lado están los repartos semanales. La mayoría de vosotros sabéis de qué os estoy hablando porque estáis incluidos en el día a día con toda esta gestión. Los repartos semanales pues, se van elaborando durante todos los días de la semana. Desde cada centro de salud o de cada punto de vacunación nos solicitáis vacuna. Tengo que incidir en esto porque estos repartos semanales se hacen para pedidos puntuales, pedidos pequeñitos, o bien pedidos nominales para personas que por una determinada patología se deben vacunar. Nosotros les mandamos la vacuna y porque en algún momento dado el centro se haya quedado sin una determinada vacuna, entonces le mandamos unas poquitas antes de los repartos trimestrales, que ahora pasaré a explicarlos. Entonces, como os decía, cualquier día de la semana, bien a través de llamada telefónica o bien a través de correo electrónico, podéis solicitar de forma puntual, como os he dicho, estas vacunas. Nosotros desde aquí, desde Servicios Centrales, cumplimentamos una plantilla. Esa plantilla se cierra los lunes a las 13 horas, la enviamos a EFAME. EFAME se encarga de preparar, de grabar primero los pedidos y después de prepararlos para que el miércoles puedan ser entregados a su destino. Otro reparto que hay que nombrar son los repartos urgentes. Estos repartos se dan sobre todo cuando hay algún brote de una determinada enfermedad, que es un brote puntual. Los brotes no avisan, entonces cuando se producen, pues desde epidemiología nos dicen cuántas vacunas y qué vacuna es la que van a necesitar según el brote de la enfermedad que se haya producido. Inmediatamente nosotros lo ponemos en conocimiento de EFAME y si lo mandamos lo antes posible de la mañana, incluso al mediodía, por la tarde o a primera hora del día siguiente, la vacuna puede estar perfectamente en su destino. Afortunadamente estos repartos son muy puntuales, no son muy frecuentes y entonces, bueno, pues que también se producen. Y por último, los repartos trimestrales, que como dice su nombre, se hacen cada 4 meses. Se suelen hacer en la primera semana de cada uno de los meses del trimestre. Entonces es en la primera semana de marzo, de junio, de septiembre y de diciembre. Ahora en estos momentos pues estamos preparando, ya los centros tenéis constancia de que tenéis que mandarnos las necesidades. Aprovecho la cuña para comentarlo. Y bueno, pues estos repartos se suelen hacer en semanas completas. Este año, bueno, por motivos de gestión, se va a empezar el 13 de junio, porque la semana del 6 está el puente de la comunidad, el Día de la Comunidad, entonces iba a haber problemas a la hora de efectuar el reparto, por lo que se ha visto conveniente retrasarlo al día 13. Entonces, aprovechando eso, que esa información también os la hemos mandado hoy por correo electrónico, pues el proceso que seguimos para preparar estos repartos trimestrales pues se hace de la siguiente forma. Quiero decir que antes de que vosotros recibáis en los centros de salud las vacunas que os llegan en cada trimestre, detrás hay mucho trabajo, mucha burocracia y muchos números. Hay que hacer muchos números para que, bueno, pues para intentar que este reparto pues sea lo más adecuado posible y que os lleguen las vacunas, bueno, como las habéis pedido, lógicamente. Bueno, lo primero que hacemos desde aquí de la consejería es que elaboramos un correo electrónico donde se envía a todos los centros de salud
tanto de Cartagena como de Lorca como del Ayuntamiento de Murcia, y se especifica el día de comienzo de reparto. Se os avisa también de la retirada de la vacuna caducada que tengáis, que la tenéis que tener contabilizada y separada ya, no hace falta que guarde la cadena de frío, y también se indica en este correo pues el plazo máximo que tenéis para enviar la plantilla cumplimentada. Hay dos plantillas que se os adjuntan al correo, que está la plantilla de existencias, de las existencias de vacunas que tenéis en el centro y las necesidades que tenéis de cada una de las vacunas. En este correo también se puntualiza alguna característica que tenga el reparto, porque no todos los repartos según el trimestre son iguales. Un ejemplo que os podría poner, por ejemplo, en el reparto de septiembre, donde se va a empezar la campaña de vacunación escolar, pues lógicamente ahí pues hay que solicitar vacuna para la vacunación escolar, como es el Cervarix y el Nimenrix. Entonces, toda esa información adicional para cada uno de los determinados repartos que hay, pues también se os va a indicar en el correo. Antes de este reparto, pues, ¿qué tenemos que ver? Pues si tenemos suficientes vacunas en stock, en EFAME, para poder repartir y hacer posible que se os reparta todas las vacunas que habéis solicitado. En caso de que una vez que se haya visto el stock de vacunas que hay, en caso de que no haya suficientes vacunas, bueno, pues tenemos que prever y solicitar al laboratorio pertinente que nos envíen vacunas para que en el momento de que FAME tenga que repartirlas, en este reparto trimestral, pues tengamos suficientes vacunas. También pasa a veces por motivos de desabastecimiento que os he comentado antes, que hay situaciones en las que no tenemos suficiente stock, el laboratorio no nos puede enviar la vacuna para hacer frente a este reparto, entonces lo que se hace es que se os avisa de que de determinada vacuna vais a recibir menos dosis, se hace un recorte proporcional a todos los centros de esa determinada vacuna, y en el momento que los laboratorios ya nos puedan suministrar la vacuna que hayamos tenido desabastecimiento, se hace un reparto extraordinario para poder abastecer a todos los centros de esta vacuna. Pues una vez que todos los centros nos habéis mandado las plantillas, se hace, y vuestras necesidades, se elabora una plantilla general con todas las vacunas a distribuir y con todos los centros de la región. Es una plantilla, digamos, bastante potente y bastante complicada de hacer, sobre todo porque no bailen los números. Y bueno, esta plantilla, pues como os decimos en el correo, es importante que nosotros la enviemos a EFAME 15 días antes de la fecha de comienzo de reparto. ¿Por qué? Porque EFAME tiene que grabar todos los pedidos uno por uno y, lógicamente, preparar, envasarlas en paquetes para poder distribuirlas. Las vacunas caducadas que tengáis del trimestre anterior, pues ¿qué se hace? Pues también se os avisa para que las tengáis ya preparadas, para que cuando la persona que os entrega la vacuna, el rutero, vaya a dejaros las vacunas nuevas del trimestre, pues puedan llevárselas a EFAME, donde, donde las destruyen o no. Ahora os contaré lo que se hace con esas vacunas para que las puedan retirar y no se produzcan incidencias. Por último, EFAME lo que hace es que nos envía una hoja con las rutas de distribución de las vacunas, cada día de la semana a qué centros van a repartir la vacuna, con el fin que, para que nos dé a nosotros tiempo también de avisar a todos los centros de salud para que haya una persona responsable, ahora os hablaré también de este responsable de vacunas, para que recepcione esta vacuna que va a llegar y no se produzcan incidencias, que las hay, a la hora de que, bueno, que llega la vacuna, nadie las recoge, nadie sabe dónde las tiene que dejar, la persona que las recoge no sabe que las tiene que guardar en el frigorífico. Afortunadamente no son muchas las incidencias que ocurren, pero sí que es verdad que es importante que los centros estén preparados y avisados el día que le llega la vacuna, bueno, pues para que se produzcan las menos incidencias posibles. Almacenamiento, mantenimiento y conservación de las vacunas. Vale. Digamos que todo el personal sanitario en general y enfermería en particular jugamos un papel importante en el almacenamiento, mantenimiento y conservación de las vacunas. Ya no es solo poder administrar una vacuna de forma correcta y con el ángulo perfecto de administración, sino todos los pasos que son precisos para que esa vacunación se haga de forma óptima, pues también tenemos que conocer los pasos previos, como son un correcto almacenamiento, mantenimiento y conservación.
para poder garantizar el éxito de la inmunización en la población. Todos los pasos son igual de importantes. Los errores en el almacenamiento y en el manejo de las vacunas, ¿qué va a dar lugar? Pues a un fracaso en el programa de vacunación. ¿Por qué? Pues bien porque la vacuna no se haya almacenado ni conservado adecuadamente y esto hace que pierda eficacia, por lo tanto ya no hace lo que debe hacer, el efecto que tiene que tener, o bien porque al no tener la vacuna, no estar en las condiciones adecuadas, a la hora de administrarle en el usuario, en el paciente, pues sí que le puede producir efectos como reacciones locales, una mayor reactogenicidad local, producida por una mala conservación de la vacuna. Por tanto, una correcta gestión de las mismas es básica para una buena inmunización. Todos los pasos, desde que salen del laboratorio, desde que se fabrican las vacunas, hasta la administración en la población, todos los pasos son importantes para una correcta inmunización. Pues aquí ya entramos a una frase mágica que es la cadena de frío. ¿Qué es la cadena de frío? Bueno, pues la cadena o red de frío es el sistema de conservación estable y controlado, manejo, transporte y distribución de las vacunas que permite conservar su eficacia, es decir, la potencia inmunizante que tiene la vacuna, que para eso se administra, desde que sale del laboratorio hasta el momento en que se vacuna a la población, asegurando su conservación en las condiciones adecuadas de luz y temperatura. Son dos factores muy importantes, la luz y la temperatura, a la hora de conservar la vacuna. Son dos factores que sí que le afectan a la potencia de la vacuna. Entonces, cuando al mantenimiento de la cadena de frío se le añade una planificación operativa que permite garantizar la calidad integral de la vacunación, estamos hablando de logística de los programas de vacunación, que es lo que yo os estoy intentando explicar hoy de la forma más sencilla posible. La cadena de frío. Pues la cadena de frío requiere una planificación operativa que conlleva 3 eslabones, pero bueno, que desde que sale del laboratorio hasta el momento de aplicarla al usuario, digamos que hay 3 niveles en los que todos tenemos que tener en cuenta lo mismo. Está a nivel central, el centro de distribución y el punto de vacunación local. El nivel central, bueno, pues su influencia alcanza a todo el territorio de los programas de vacunación y varía en función de cada autonomía y consejerías de salud. Digamos que este es el nivel más elevado a la hora de tener en cuenta el mantenimiento de la cadena de frío. Se establece en este nivel se establece la política vacunal, la planificación y el control de los programas vacunales, la compra de vacunas y la difusión de la información a todos los implicados en el proceso. Luego, los centros de distribución, que se encuentran ubicados en el Departamento de Salud Pública, que seríamos aquí, servicios centrales. En este lugar se reciben las vacunas desde el laboratorio. Nosotros aquí en la consejería no tenemos espacio suficiente para esto. Como os he dicho, se encarga de ello la empresa EFAME. Y desde EFAME es donde se distribuyen los diferentes puntos de vacunación. También nos corresponde a nosotros el control y supervisión de los programas de vacunación, así como de los equipos de distribución y almacenamiento de las vacunas en los diferentes puntos de vacunación y también las actividades que se llevan a cabo en todos los puntos de vacunación para asegurar una eficiente vacunación a la población. Y luego, por último, estarían los puntos de vacunación local, que corresponden a los centros de salud, a los consultorios locales y a los hospitales. Digamos que es el eslabón último perdón, de este proceso, y es donde se realiza en sí el proceso de administración de la vacuna. Sí que es cierto que en los 3 diferentes niveles todos estamos implicados en el proceso de almacenamiento y adecuada conservación de las vacunas. En el mantenimiento de la cadena de frío, pues como os comentaba antes, hay que destacar 2 factores importantes, la temperatura y el tiempo. A mayor de uno y de otro, mayor deterioro del material biológico. Ahora veremos qué es la termoestabilidad de la vacuna, cómo le afecta la temperatura a la vacuna y el tiempo de exposición a la falta, o sea, al aumento de temperatura. La pérdida de la vacuna, bien, o sea, la pérdida de eficacia de la vacuna, bien se puede producir por un aumento en el calor, un exceso de calor, o también por congelación,
Una vez que una vacuna se ha deteriorado bien por calor o bien por frío, aunque se vuelva a almacenar de forma correcta, pues esa vacuna ha perdido su eficacia. Entonces, la cadena de frío, vamos a diferenciar tres partes fundamentales. Por un lado está la cadena fija, que son las cámaras, los frigoríficos y los congeladores. Estoy hablando de congeladores porque la vacuna, bueno, como todos sabéis, no se congela, excepto, bueno, en los últimos tiempos sí que hemos visto vacunas congeladas o la vacuna frente al COVID, pero por regla general la vacuna no se debe congelar, salvo excepciones como os comentaba. Por otro lado está la cadena móvil, que es la que está compuesta por contenedores, neveras portátiles y bolsas isotérmicas utilizadas para transportar estas vacunas. Y por último, otro eslabón fundamental es el personal sanitario encargado de la vacunación y de que esa cadena de frío se mantenga en condiciones adecuadas. Por lo tanto, resumiendo, que desde el laboratorio hasta la población, la termoestabilidad es un proceso, que en cuanto a su fabricación, distribución, almacenamiento y manipulación, la termoestabilidad de la vacuna siempre debe estar presente. Debemos procurar en todos los niveles que la vacuna esté intacta y en las condiciones óptimas para que se produzca una vacunación adecuada. Se me pasaba a deciros que la temperatura óptima de almacenamiento de las vacunas es entre 2 y 8 grados, con una temperatura recomendable de 5 grados. Nunca debe superar los 10 grados centígrados la vacuna. Vale, pues ya tenemos las vacunas en nuestros centros. ¿Da lo mismo poner la vacuna en un sitio u otro? Pues no. Para conservarla de forma correcta es importante que estén dispuestas las vacunas de forma organizada en la nevera. Es decir, el punto en que la temperatura es más estable es el centro geométrico de la nevera, la parte central. Nunca deben colocarse las vacunas ni en los estantes de la puerta, por el hecho de que al abrir y cerrar la puerta se pierde temperatura, ni en el cajón inferior, ni por supuesto en el congelador si lo hubiera, a excepción de la vacuna del COVID, que sí que ha venido congelada. Hay que evitar también que haya un contacto de las cajas de las vacunas con las paredes y el fondo del frigorífico. ¿Por qué? Porque se produce un mayor riesgo de que esa vacuna se pueda congelar. Entonces debe haber un espacio siempre entre las vacunas y las paredes y el fondo del frigo. Los preparados más sensibles, que suelen ser las vacunas atenuadas, las vacunas vivas, que son, digamos, más sensibles a temperaturas muy altas, estas vacunas son las que se deben situar en las zonas más frías del frigo. Las zonas más frías del frigo son los estantes superiores, las bandejas superiores. Y por último, pues tenemos que evitar que las vacunas estén apiladas, muy apretadas unas con otras, porque esto va a impedir que el aire circule alrededor de ellas y no mantengan la temperatura adecuada que debe tener. Importante también, pues tener neveras auxiliares, porque en caso de que haya una avería o un corte de fluido eléctrico, pues se sacan las vacunas de la nevera que se ha estropeado y se mete en esta nevera auxiliar. También aconsejable, pues que exista un grupo electrógeno. ¿Por qué? Porque cuando se va la luz, pues este grupo electrógeno pues va a permitir que las vacunas sigan a la temperatura adecuada y que no haya problemas de ninguna incidencia ni se desaprovechen esas dosis de vacunas que están en el frigorífico. Tengo que deciros que cuando, por ejemplo, el fluido eléctrico se corta, si ese frigorífico no se abre y tenía una adecuada temperatura, puede estar hasta 6 horas, digamos que las vacunas conservan la temperatura óptima. Si el frigorífico, pues ya digo, no se abre la puerta, pueden aguantar 6 horas sin que haya un deterioro de la vacuna. De cualquier forma, pues siempre es conveniente que haya un dispositivo que alerte de la subida de la temperatura porque se produzca un fallo en el aparato. Otra cosa importante que, bueno, que es sentido común, pero que, bueno, que a veces el sentido común también falla, es que la puerta se abra únicamente cuando es imprescindible, con el fin de que no suba la temperatura del frigorífico, y que haya un enchufe de seguridad, que evita que si se mueve el frigorífico por cualquier motivo se pueda desenchufar con la consiguiente repercusión que esto conlleva. También importante que se ponga un cartelito diciendo que no se utilicen los enchufes en los que están conectados el frigorífico para cualquier otra actividad. A veces se nos da el caso de que nos llamáis de los centros y nos comentáis, mira, es que nos hemos encontrado el frigorífico desenchufado. En otra ocasión, pues que la limpiadora
desenchufó para conectar la aspiradora o se le olvidó enchufar, en fin, cosas que pasan, que sí que pasan y que tenemos que evitar, tan sencillo como poner un cartelito, no desconectar el frigorífico, pues se pueden ahorrar muchas incidencias. Y por último también de sentido común, que las fechas con caducidad más próxima, pues lógicamente hay que utilizarlas antes. Esto es una foto más o menos de cómo debe estar distribuido de forma orientativa, también para que os sirva un poquito cómo colocar las vacunas. Pues en la parte superior, que sería el congelador, es donde se ponen los paquetes fríos, que están congelados. En los estantes de arriba se deben poner las vacunas más termoestables. También debe existir dentro del frigorífico un termómetro que nos diga en todo momento qué temperatura hay. Y luego pues también se aconseja en el cajón de abajo tener botellas de agua o botellas de suero fisiológico para que en el caso en el que se produzca un aumento de temperatura por avería del frigorífico, pues estas botellas que están frías pues hacen que se mantenga durante esas 6 horas que os comentaba la temperatura óptima del frigorífico. Vale, un factor importantísimo a tener en cuenta es la persona responsable de vacunas. Esto es, afortunadamente, tengo que decir que, bueno, que en todos los centros, la mayoría de los centros consta de estas personas que además hacen su trabajo bastante bien porque no solemos tener muchos problemas en este sentido y esta persona responsable pues debe tener lógicamente unas características pues que ayude a hacer su trabajo y a velar porque estas dosis de vacuna estén en su mejor estado de conservación. Bueno, pues ¿qué tiene que saber esta persona? Pues esta persona tiene que tener una formación continuada y actualizada de las vacunas. Debe tener también facilitar el acceso de la población a los servicios de vacunación. Evitar en la medida de lo posible que haya una burocracia excesiva que dificulte la administración de las vacunas. Aprovechar, siempre lo decimos cuando hablamos con estas personas, que cualquier momento en que la población haya un acercamiento de la misma a preguntar cualquier cosa, cualquier duda que tengan, no solo de vacunas, sino en cualquier momento, que aprovechen ese momento pues para ver si tienen un calendario de vacunación adecuada, tanto en niños como en adultos, o en personas con patologías de riesgo. Esto se llama aprovechar la vacunación oportunista. Ya que te tengo aquí, aprovecho. Y si necesitas alguna vacuna, te la ofrezco. Y bueno, pues tenemos que intentar por todos los medios que las personas estén correctamente vacunadas, que no se nos escape nadie. Por otro lado, importante también, educación sanitaria a la población, lo cual, pues esto, a mayor información tenga la población sobre las vacunas, mayor aceptación van a tener por su parte a la hora de administrarlas. Deben conocer también las verdaderas y falsas contraindicaciones y también los mitos y las falsas ideas que muchas veces que tiene la población, y es sobre todo por una falta de información adecuada y fiable. Por último, y no menos importante, es el registro de las vacunas. Si se pone una vacuna, hay que registrarla. ¿Por qué? Porque vacuna que no se registra es una vacuna que no consta. Sí que la población se beneficia, pero eso puede conllevar riesgos de volver a repetir dosis, porque si yo compruebo que esa persona está vacunada, y sí está vacunada pero no consta en ningún sitio, puedo volver a revacunar, cosa que no es necesaria ni para la población, ni lógicamente pues para la administración, porque se consumen vacunas que no es necesario. ¿Qué debe saber también esta persona responsable? Pues debe realizar un seguimiento de los calendarios de vacunas que están implantados en su comunidad autónoma. Debe notificar los efectos adversos de las vacunas que ha administrado a la población. Hay una tarjeta establecida para ello, que disponéis de todos los centros, y si no las tenéis, pues no las tenéis que solicitar. Y otro factor importantísimo, que los comentaba antes, que siempre debe haber un responsable de vacunas que recepcione las vacunas cuando llega el rutero, que debe tener en cuenta cuando llega el paquete con las vacunas, de que haya una correspondencia entre la vacuna que recibe, el número de dosis que pidió y la dosis que recibe, y si es la vacuna correcta que pidió,
que los viales están en perfecto estado y que el etiquetado es correcto, que las cajas no llegan mojadas, que las cajas no llegan a una temperatura superior de la que debiera, que los indicadores de temperatura marcan la temperatura óptima de conservación. Debe cumplimentar también un registro de entrada de las vacunas con las características de la misma, el número de dosis recibidas, el laboratorio, el lote, la caducidad. ¿Qué película me estás contando, Carmen? A ver, los micros los tenéis que apagar. Gracias. Y luego cuando de los centros de cabecera tienen centros periféricos, pues esta persona responsable también se tiene que hacer, bueno, que encargar de la distribución en las condiciones adecuadas a estos puntos periféricos. Vale, ya sabemos lo que es la cadena de frío. ¿Qué pasa cuando se interrumpe la cadena de frío? Vale, pues ahí, como ya hemos dicho, pueden ser varias las causas en las que se produzca una alteración de esta cadena de frío, bien porque se dé un transporte inadecuado, porque los contenedores estén mal refrigerados, porque haya un corte en el suministro eléctrico. Pues entonces, en caso en el que se haya producido esta interrupción en la cadena de frío, pues hay que ver, hay que seguir una serie de pasos. Primero, ¿cuánto tiempo ha durado la interrupción? Si es de corta duración, pues importante mantener la cadena la puerta del frigorífico cerrada. Como os comentaba, las neveras están capacitadas para mantener el frío durante 6 horas. Si la duración de la interrupción es de larga duración, pues lo que hay que hacer es esa vacuna se considera vacuna sospechosa y esas vacunas se van a trasladar a una cámara auxiliar con una temperatura bien controlada. Es decir, en ningún momento esa vacuna se va a desechar hasta que no hagamos otras comprobaciones. Esos stocks de vacuna que ha sufrido una interrupción del fluido se señalarán adecuadamente para que nadie las pueda utilizar y, como he dicho, pues se guardan en una cámara auxiliar. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues el responsable del centro donde se haya producido esta incidencia, bueno, pues siempre antes de desechar cualquier vacuna por la rotura de la cadena de frío, nos lo tiene que notificar a los servicios centrales. Entonces nosotros pues ya decimos si esas vacunas se pueden utilizar o por lo contrario hay que desecharlas. Y ya por último, en caso de que esas vacunas haya que desecharlas, bueno, pues aprovechan también este contacto con los servicios centrales pues para pedirnos más vacunas y declarar como inutilizadas las vacunas que han sufrido este corte de luz. Hay una hoja para notificar esta incidencia por la cadena de frío. Todos estos documentos que están apareciendo aquí están en Murcia Salud. Entonces podéis tenerlos a mano pues entrando en Murcia Salud. En esta notificación de la incidencia, bueno, pues hay que cumplimentarlo pues diciendo el puesto de vacunación donde se ha producido, el nombre del responsable de vacunas, la fecha en la que se ha producido el incidente, la duración aproximada y luego hay una relación de las vacunas, de todas las vacunas que podéis tener en el centro, en donde, bueno, pues tenéis que cumplimentar todos los apartados y nos lo podéis enviar bien por correo electrónico. Bueno, ahora mismo es la única vía que tenemos para recibir vuestras notificaciones. Bueno, en la cadena del frío, pues, ¿qué conlleva también? La termoestabilidad de la vacuna. Son dos conceptos que van unidos. ¿Qué es la termoestabilidad de la vacuna? Pues es la resistencia que tiene la vacuna a la degradación física que hace que mantenga su propiedad inmunógena. Una termoestabilidad adecuada hace que la vacuna haga lo que tenga que hacer, es decir, cumpla el objetivo para el que está destinado. Una pérdida de capacidad inmunizante en una vacuna es permanente e irreversible. Por lo tanto, no nos podemos permitir que falle la termoestabilidad de la vacuna. ¿Qué factores pueden modificar esta estabilidad de la vacuna? Bueno, pues están los factores inherentes a la propia vacuna, es decir, los que intervienen en su composición, como son estabilizantes, conservantes, el tipo de cepa, la técnica de liofilización que han utilizado para fabricar la vacuna y la humedad residual. Factores externos a la vacuna pues son la exposición a la luz, a la temperatura, la caducidad de la misma y cómo se manipulan estas vacunas. En cuanto a la exposición a la luz, pues hay determinadas vacunas, la BCG, la triple vírica, polioral, polioinactivada, entre otras, que son más sensibles a la luz y deben estar protegidas conservándose en la oscuridad. Estas vacunas ya vienen protegidas de la luz desde el laboratorio, lógicamente, y bueno, luego una vez que están metidas en el frigorífico,
pues al cerrar la puerta, como todos sabéis, está oscuro. Entonces, estas sí que hay que protegerlas de la oscuridad. Y luego, otro factor importante, la temperatura. Como ya hemos repetido cientos de veces, la temperatura adecuada es de 2 a 8 grados, nunca debe exceder los 10 grados centígrados y la temperatura óptima 5 grados. La pérdida de actividad de una vacuna pues va a depender además de que cuando ha alcanzado la temperatura inadecuada, esa vacuna haya estado reconstituida o no, el tiempo que ha estado de exposición a una temperatura inadecuada, es decir, todo esto va a influir para considerar que una vacuna debe desecharse o no. ¿Vale? Entonces, las vacunas administradas que han estado a temperaturas por debajo de los 2 grados pueden ser más reactógenas en la persona que las ha recibido. Las vacunas que contienen adyuvantes son especialmente sensibles a la congelación y cuando ocurre, pues, perdón, la vacuna se inactiva por completo. La caducidad de la vacuna. Pues nunca se deben utilizar vacunas caducadas, ya lo sabéis. La fecha de caducidad siempre es el último día del mes que aparece indicado en el envase. Normalmente en la caducidad puede poner 10 del 2022, pues es el último día del mes 10 de octubre del 2022. Eso es hablar por hablar porque lo sabéis de sobra. En cuanto a la manipulación de las vacunas, pues hay que también tener en cuenta algunas cosillas para hacer correctamente el proceso. Los viales que son multidosis deben ser agotados durante la misma sesión de vacunación. Las dosis que no se aplican de estos viales que ya han sido abiertos deben ser eliminadas y las vacunas liofilizadas que son reconstituidas pero que no se han aplicado durante las primeras 8 horas después de su reconstitución también deben ser desechadas. Esta tabla, que también está en Murcia Salud, aparece en todas las vacunas, es la tabla de termoestabilidad, donde dice el tiempo que son válidas estas vacunas en función de los grados de temperatura que hayan alcanzado. Afortunadamente son todas muy termoestables, pero sí que, bueno, a excepción de la gripe y las polios, que digamos que son las más sensibles, pero que cuando tengáis alguna incidencia de este tipo de corte de fluido eléctrico, es conveniente que miréis estas tablas porque sí que os pueden ayudar para saber si esas vacunas son adecuadas para administrarlas o no. Una vez que tenemos vacunas caducadas, ¿qué hacemos con esas vacunas o vacunas que resulten inservibles por el tema de que han estado mucho tiempo expuestas a altas temperaturas? Bueno, pues las vacunas, pues como todos los productos farmacéuticos, deben tener su proceso de eliminación, que están establecidos por la legislación para los residuos sanitarios, y esto va a permitir disminuir el posible riesgo que puede conllevar en la salud y en el medio ambiente, pues a la vez que se minimizan los costes. ¿Cómo se clasifican los residuos? Bueno, pues están los residuos sanitarios asimilables o tipo 1, los residuos sanitarios específicos o tipo 2, los residuos sanitarios específicos de riesgo o tipo 3, que en este grupo es donde se incluyen las vacunas, y luego los residuos tipificados en normativas singulares o tipo 4. Nosotros no vamos a entrar más allá de los de tipo 3, que son los residuos sanitarios, que por un lado están los residuos sanitarios o infecciosos, los residuos anatómicos, que son restos anatómicos humanos, sangre y hemoderivados de forma líquida, y agujas y material punzante y cortante utilizado en la actividad sanitaria. Ahí es donde incluiríamos las vacunas. Estos residuos pues, deben atender a criterios de inocuidad, asepsia y salubridad con el fin de garantizar la eliminación de gérmenes patógenos y protección del medio ambiente. ¿Qué funciones tienen los profesionales sanitarios en la logística de las vacunas? Bueno, las funciones, todas las conocemos, están incluidas en el Real Decreto 137/1984 del 11 de enero sobre estructuras básicas de salud y son las 4 funciones que todos conocemos: administrativa, asistencial, docente e investigadora. Dentro de la función administrativa, pues este personal sanitario, ¿qué debe hacer? Bueno, pues lo que hemos venido diciendo en toda la exposición. Una buena conservación y manipulación de las vacunas. La eficacia de una vacuna se mantiene si se conservan intactas sus características del momento de su fabricación al de su administración. Esto se consigue manteniendo la cadena de frío. Debe gestionar dentro de esta función administrativa los residuos vacunales, como ya hemos dicho.
debe registrar, esto sí que es importante y hago mucho hincapié porque es verdad que a veces las vacunas baila un número o bien en el lote o bien en la cantidad y no se registran adecuadamente. Prestar por favor muchísima atención en el registro del acto vacunal. Todos estos datos van a parar a la fuente básica de datos del sistema de información y que luego son datos muy beneficiosos pues a la hora de explotar coberturas, enfermedades, en fin. Es muy importante que hagáis un registro adecuado de las vacunas que administréis. En la función asistencial, pues cuando estamos en contacto con el paciente, pues tenemos que valorar la necesidad de cuidado. Esto incluye pues que según la edad, los antecedentes que tenga esa persona de si tiene contraindicación o no a alguna vacuna, reacciones adversas que haya tenido por administración de vacunas anteriormente, la situación clínica actual del paciente y observación de los signos y síntomas clínicos, todo esto es la persona que está en contacto con el paciente la que debe valorar si es adecuado en ese momento administrar la vacuna o no. También es importante la comunicación, la comunicación directa con la persona vacunada. Cuando se trata de niños, bueno, pues una comunicación con el niño adecuada a su edad y también con los padres, ¿vale? Lógicamente, en el proceso asistencial, en la función asistencial, pues está la preparación de la administración. Son los enfermeros que administran las vacunas los que, lógicamente, preparan la vacuna a la hora de administrarle y debe comprobar, antes de administrar esa vacuna, que esa vacuna ha estado en correcto estado de conservación, que a la hora de cogerla del frigorífico la temperatura está a la temperatura que debe estar. Y también es importante que en la propia consulta donde va a administrar la vacuna haya a disposición un uso de un botiquín de urgencia pues para que lo pueda utilizar en caso necesario. Esto, lógicamente, está en los centros de salud y digamos que esto ya lo nombro porque hay que decirlo, pero que está más que sabido. La administración de la vacuna, pues también es otra de las funciones que tiene la asistencial y que, bueno, que se utilizan diferentes técnicas, como todos conocemos, oral, intramuscular, subcutánea e intradérmica, que están suficientemente difundidas en la práctica habitual como para incidir más en ello. Luego también importante que este personal responsable de enfermería en los centros de salud pues haga difusión de toda la información, de los carteles, dípticos y hojas informativas que se elaboran desde Salud Pública que tienen como fin apoyar estrategias de intervención o dar conocimiento de campañas de vacunación nueva. Ahora últimamente pues hemos hecho la campaña de vacunación frente al herpes zóster, hemos enviado documentación que es bueno que una vez que llegue al centro pues sean distribuidas de forma adecuada. También importante tener siempre las inmunizaciones, las vacunaciones como un tema de conversación en las reuniones que se establezcan tanto en asociaciones vecinales como en charlas en los colegios. Esto siempre va a repercutir adecuadamente a la hora de mantener a la población correctamente vacunada, al aumento de coberturas. Entonces siempre aprovechar el tema de vacunas, bueno, pues para si se puede apuntar algo en cualquier momento, pues hacerlo. Siempre que se administre una dosis de vacuna, pues se va a aprovechar, hablábamos antes de la vacunación oportunista, se aprovechará esa ocasión para informar sobre la próxima cita para las siguientes dosis de vacuna y dará la importancia que tiene, lógicamente, al cumplimiento del calendario vacunal vigente. También informará sobre los cuidados después de la vacuna, pues si se va a notar molestias en la zona local, si le puede dar alguna aumento de temperatura, en fin, todo eso es importante que la enfermera que administra la vacuna pues se lo transmita a la persona vacunada. Por supuesto, debe estar ahí siempre para resolver dudas e inquietudes que puedan ser planteadas por el usuario, si en caso de niño, por los padres. Y luego pues también se dará una visión de compromiso comunitario, es decir, las vacunaciones no solo me beneficio yo porque me vacuno, sino también pues protejo a las personas que están a mi alrededor. En cuanto a la función docente, bueno, pues el personal sanitario tenemos una función importante a la hora de formar a otros profesionales que van a participar en estos procesos de vacunación, que ahora es el tema que nos ocupa. Y luego, pues la función investigadora, los profesionales sanitarios, pues podemos obtener una información útil
Aprovecho aquí para decir que esta información siempre la vamos a extraer de los registros de las vacunas que se dan a todos los niveles, y ahí podemos sacar datos de coberturas vacunales, se pueden hacer estudios epidemiológicos, indicadores de cómo se está gestionando esa vacuna y también indicadores de las reacciones adversas y de la inmunogenicidad que ofrecen las distintas vacunas. Para terminar ya, pues concluimos que los programas de vacunación en nuestro país son posibles gracias a un sistema complejo de políticas vacunales, de financiación pública y laboratorios farmacéuticos que investigan, producen y son proveedores de las vacunas. La complejidad en la planificación, gestión y la ejecución de los programas de inmunización es cada vez mayor. Este incremento hace evidente que cada vez sea más necesaria adecuar recursos humanos a las nuevas características de todos estos programas que, como he dicho, cada vez están siendo más complejos. En este sentido, pues tanto expertos en la cadena de frío como en la logística coinciden en que un elemento clave para el buen funcionamiento en los programas de vacunación es la figura del responsable de vacunas, figura importantísima. Y luego, pues, la amplia red de profesionales implicados en todos los niveles pues hacen posible que se lleve a cabo actuaciones sanitarias que impulsan los programas de vacunación sistemáticos y que hace que se garantice una accesibilidad a las vacunas de forma gratuita, universal y bajo criterios de igualdad. Ya termino, simplemente comentaros que de todo el proceso de vacunación, desde el momento cero hasta el momento final, que es la administración de la vacuna al usuario, al paciente o a la población, hay muchas partes, mucha gente detrás, mucho trabajo, muchas horas, y que sí que la parte que yo os he contado no es la más bonita de las vacunas, pero sí que es necesaria e imprescindible para que se pueda llevar a cabo, digamos, la parte más gratificante de la vacunación, que es, bueno, proteger a la población. Y con esto, bueno, pues daros las gracias por vuestra atención y bueno, si tenéis alguna duda o necesitáis saber alguna información que os pueda ayudar, pues aquí estoy. Muchas gracias. Se animan a preguntar en el chat, han preguntado que las vacunas caducadas si pueden desecharse en el contenedor de residuos biológicos cortopunzantes. No, más que nada porque tenemos que tener una contabilización de esas vacunas y hay algunos laboratorios que quieren retirarlas ellos y destruirlas ellos. Es mejor que las aparten, que las dejen en un sitio que ya no hace falta que mantengan la cadena de frío, pero es mejor que las aparten para que FAME las recoja. Porque luego nosotros tenemos que dar cuenta de esa vacuna, o bien que las destruye FAME, o hay laboratorios que prefieren llevárselas ellos. Entonces, que no las desechen ellos en los centros de salud. Preguntas, no hay más preguntas en el chat. Si alguno queréis preguntar, levantad la mano y se va viendo. Gracias a vosotros por tener la paciencia de escuchar. Muchas gracias, Francis. La verdad es que has tratado un tema bastante desconocido, como es el tema de la contratación y compra de las vacunas. Ha estado muy detallado y muy bien, y es un tema que normalmente los profesionales que trabajan en la asistencia no lo conocen, y creo que es interesante que lo conozcan también, porque aquí hacemos mucho trabajo que es bastante desconocido, y han mostrado gran parte del trabajo que hacemos en la sombra, y mucha gente lo desconoce.
Gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Francis. Ha estado súper bien explicado todo y Gracias, María del Mar. Gracias. Buenas tardes. Quisiera darle la enhorabuena a la ponente. Lo ha hecho muy claro, muy conciso y me ha encantado escucharos. Nos vemos en la siguiente sesión. Un besazo para todas. A ese gran equipo de vacunas. Gracias. No sé. Algunos no llevan ninguna documentación que hacer y si te comentan que están vacunados con arreglo su calendario. A ver, respecto a la última pregunta que me habéis hecho respecto a los niños ucranianos, a ver, yo la última información que tengo, y Mati, corrígeme si me equivoco, es que los niños que vienen sin documentación tenemos que dar por sentado que vienen sin vacunar y entonces hay que hacer una primovacunación con ellos. En un protocolo anterior que salió, sí, cuando los padres decían que venían correctamente vacunados, pues no se empezaba desde el principio. Se ha visto que hay diferentes zonas de Ucrania, que los calendarios de vacunación en unas están más conseguidos que en otros, entonces, ante la duda, un niño que venga sin registro, aunque los padres digan que sí que están vacunados, hay que considerarlos que esos niños deben comenzar por una primovacunación. Creo que es así, Mati. Corrígeme si me equivoco. Como ha comentado Francis, inicialmente cuando empezamos a buscar la información, es verdad que según la página de la Organización Mundial de la Salud, Ucrania no tiene malas coberturas de manera global, pero hay áreas que tienen coberturas de vacunación muy bajitas. Entonces, tienen que aportar la documentación, lo que está documentado pues lo registramos en la historia clínica y lo que no está documentado hay que vacunar. Se le envió, hemos realizado un documento coordinado entre epidemiología, nosotros y asistencia sanitaria del Servicio Murciano de Salud con unas recomendaciones. Ha sido un placer escucharte. Cómo actuar en esta población que viene desplazada de Ucrania y se ha publicado recientemente en Murcia Salud. Se la hemos mandado a asistencia sanitaria para que la hagan llegar, pero os pongo aquí en el chat el enlace, si no os hubiese llegado, que es el documento completo de recomendaciones, tanto para la población infantil como para embarazada, como el tema de cribado de tuberculosis. Está en Murcia Salud, pero os acabo de añadir el enlace. Se anima a preguntar, si queréis, cortamos. Darte las gracias, Francis, porque la presentación ha sido muy completa y muy clara y pues os emplazamos a la siguiente sesión. Muchas gracias a todos.